Y por favor oren por mí, porque hace como 20 años que salí del Perú y no he hablado mucho en español, entonces tengo que aprender de nuevo cómo hablar en español. Y cuando empecé en Perú, en 1988, empecé a trabajar con un grupo de drogadictos y aprendí español de ellos, entonces no es muy clásico mi español. Para empezar, vamos a orar. Padre, me presento ante ti en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y Padre, tú reconoces, tú sabes todo, mis limitaciones, mis debilidades. Como siempre, Padre, sin tu Hijo, sin tu Espíritu, sin tu palabra, yo no soy nada. Señor, necesito tu sabiduría. Necesito tu ayuda, Señor, para hablar del Evangelio, para hablar de la urgencia, la necesidad de predicar, la necesidad de dedicarnos, Señor, a evangelizar el mundo, a levantar la bandera de Cristo en todos los lugares donde en este momento no se encuentra, no se halla. Señor, ayúdame para tu gloria y para el beneficio de tu pueblo, la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes que empecemos, escuchamos muchas lecturas acerca del Evangelio, la necesidad de evangelizar. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás evangelizando a los incrédulos? Muchos en el día de hoy quieren predicar a miles de personas en conferencias grandes. Pero tú tienes una carga en tu corazón por el hombre que está en la calle, que nadie conoce. Ayer tuve que viajar, como 13 horas, Pasé mucho tiempo en los aeropuertos, en el avión, viniendo acá para enseñar sobre la Gran Comisión. Pero también el viaje era como una prueba para mí. Voy a viajar mucho tiempo para hablar de la Gran Comisión, pero voy a evangelizar a la persona que está sentado a mi lado. Voy a sentarme allí en el avión orando, Señor, por favor, dame la oportunidad de testificar. Y cuando tengo la oportunidad, voy a arriesgar todo y a hablar de mi Cristo. Otra cosa que es muy importante, si nosotros queremos ser usados como instrumentos en la Gran Comisión, tenemos que ser hombres santos, hombres separados del pecado, hombres separados del mundo, hombres dedicados no solamente a estudiar la palabra de Dios, sino hombres dedicados a vivir lo que encontramos en la palabra de Dios, ser ejemplos a los demás, un instrumento santo, aunque tenga muchas limitaciones y no tenga muchas capacidades, un instrumento santo, un hombre santo, el Señor puede usar. Otra pregunta. Estamos aquí estudiando la Gran Comisión, pero tu tiempo devocional hoy día, ¿tuviste tu tiempo devocional? ¿Pasaste tiempo con el Señor? Soy más o menos viejo, viajé ayer como 13 horas.
Me acosté anoche como a, no sé, 11:30. Pero tuve que levantarme esta mañana, no para estudiar, sino para reunirme con el Señor. En el día de hoy tenemos un montón de personas que no estudian sus Biblias y el Señor no puede usarlas. Pero también tenemos hombres dedicados a estudiar la Biblia, pero no viven en comunión con el Señor. No viven una vida de oración. El Señor ha obrado muchas veces en mi vida para hacerme débil, físicamente, intelectualmente. Y es un privilegio, porque es nuestra debilidad que resulta en la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Entonces podemos hablar y estudiar acerca de la Gran Comisión y evangelizar el mundo. Pero si queremos ser instrumentos, tenemos que acercarnos al Señor y vivir en su presencia diariamente. Nuestro propósito principal debe ser conocer al Señor. No solamente los hechos acerca de Él, los datos bíblicos acerca de Él, sino también compañerismo con Él. Nunca he conocido a un hombre que al punto de morir dijo, yo pasé demasiado tiempo orando. Pero he conocido muchos hombres al final de sus vidas que han dicho que lamentaban que no habían pasado tiempo con el Señor. La predicación y la evangelización no es menos que estudiar las Escrituras, pero es más que estudiar las Escrituras. Es también vivir una vida de oración. En Hechos capítulo 6 podemos ver que los apóstoles que dijeron iban a dedicarse a la proclamación de la palabra, al ministerio de la palabra, sí. Pero antes de mencionar la predicación de la palabra, dicen oración. Iban a dedicarse a la oración. Un hombre que estudia la Escritura para dar respuesta a los que le preguntan. Y el hombre que vive en la presencia de Dios por medio de orar, este hombre puede ser usado por el Señor. Antes que empecemos la lectura, vamos un rato a Colosenses capítulo 4, porque quiero mostrarles algo que es un texto clave para mí en la evangelización. Es un texto tan importante, pero muchas personas lo pasan por alto y no pueden ver su significado. En Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Hace como 35 años, cuando yo estuve en el seminario, yo estudié este texto y empecé a orar según este texto, según lo que este texto nos enseña. Que el Señor abra una puerta para que nosotros testifiquemos. Después de algunos meses, un día yo tuve un examen muy, muy difícil. Entonces me levanté en la mañana y dije al Señor, le dije, Señor, no voy a orar esta oración esta mañana porque de verdad tengo que estudiar y no tengo tiempo para evangelizar. ¿Qué estoy diciendo? Que el Señor contesta esta oración. Ayer y la noche antes de subir el avión,
Yo oré, Señor, abre puertas para que yo pueda testificar en el aeropuerto, en el avión, en todos los lugares donde voy. Tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con 4 diferentes personas. El Señor abrió la puerta. Entonces, la evangelización del mundo no empieza necesariamente con la predicación. Empieza con la oración. Hermanos, si solamente aprenden una cosa hoy día, es que deben vivir una vida de oración. Y es mi deseo que el Señor obre de tal forma en sus vidas que ustedes lleguen a ser más y más débiles, para que se acerquen más y más a Él. Ahora vamos a empezar con la lectura. Estamos estudiando la urgencia del Evangelio y voy a empezar diciendo que según el diccionario Cambridge, la palabra urgente denota la calidad de ser muy importante y por eso demanda atención inmediata. Demanda atención inmediata. Y podemos ver que de verdad se aplica a la Gran Comisión, ¿no es cierto? No hay ninguna tarea que el Señor nos ha dado que es más importante que la Gran Comisión. Y demanda nuestra atención inmediata. Algo que es urgente tiene una importancia que incita, que empuja. Imagínense los caballos, ¿no? Un hombre quiere incitar a los caballos con un látigo y corren por causa del látigo. O imagínense un hombre, ¿no? Él ve un tesoro y el valor del tesoro le compele ¿a qué? A perder todo, a sufrir todo para poseer el tesoro. Así es la Gran Comisión. Es la tarea más grande de la Iglesia. Nosotros hemos recibido el mensaje más grande de la historia de la obra redentora, el Evangelio, y tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje con todo el mundo. Y cada generación tiene la responsabilidad de llevar el Evangelio a cada persona en el planeta. Ahora, lo que vamos a ver aquí hoy día vamos a ver varias calidades de la Gran Comisión que demanda que nosotros cumplamos la Gran Comisión con urgencia. Vamos a ver varias calidades, pero primero quiero hablar con ustedes acerca de algo muy importante. Cuando pensamos en el Evangelio, cuando pensamos en la Gran Comisión, tenemos que darnos cuenta que llevamos a cabo la Gran Comisión por medio de proclamar el Evangelio. Pero nosotros no podemos proclamar un Evangelio que no hemos estudiado. En el día de hoy, la Iglesia y el mundo sufren por causa del Evangelio que se predica. Entonces, primeramente, antes de pensar en proclamar el Evangelio, nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar el Evangelio. Yo tengo 35 años en el ministerio y cuando yo estuve saliendo de mi seminario con mi maestría, algunos profesores me preguntaron, ¿quieres estudiar para tu PhD? Y yo dije, sí, estoy pensando en estudiar para sacar mi PhD. ¿Qué quieres estudiar? Yo les dije, el Evangelio. Y ellos dijeron, tienes que tomar otro tema. Ya, entonces no voy a estudiar mi PhD, porque quiero estudiar el Evangelio. Y ahora tengo más que 35 años estudiando el Evangelio. A veces, horas y horas cada día. Tengo notas, más o menos 2.500 páginas de notas, solamente sobre la encarnación, la vida perfecta, la muerte y la resurrección y exaltación de Cristo. Ni he empezado a comprender
lo que de verdad se encuentra en este mensaje que llamamos el Evangelio. Y en el día de hoy yo veo a las personas tratando el Evangelio como algo superficial, como 4 leyes espirituales o 5 cosas que debes saber. No, hermanos, si nosotros vamos a ser usados en la Gran Comisión, primero tenemos que dedicarnos a estudiar el Evangelio, porque es un mensaje de infinita gloria. A veces cuando yo anuncio a una iglesia que voy a predicar el Evangelio, yo de verdad yo he escuchado personas diciendo, bueno, ya sabemos, ¿por qué va a enseñar algo sobre el Evangelio? Ya conocemos el Evangelio muy bien. No, después de miles de eternidades en el cielo, después de miles y miles y miles de eternidades, todavía no vamos a comprender toda la gloria que se encuentra en el Evangelio. Y si vamos a ser usados para avanzar la Gran Comisión, primeramente tenemos que ser hombres que conocen muy bien el Evangelio y el personaje central del Evangelio, la persona de Jesucristo. Ahora, otra cosa que es muy importante, extremadamente importante. Cuando yo empecé, yo tenía como 21 años. Y cuando entré en el ministerio, tiempo completo, como 25, 26. Y personas siempre me decían, Pablo, tú tienes, ¿cómo es la palabra? Mucho zeal. Ahora tengo más. ¿Por qué? No es porque soy un hombre especial, es simplemente yo tengo una visión más amplia del Evangelio, una visión más amplia de la persona de Jesucristo. Y Él me compele, Él me motiva, su gloria, sus excelencias, sus atributos, su obra redentora a favor de mí, me compele. En el día de hoy hay muchos misioneros, pastores, predicadores, y a ellos les falta motivación y fuerza de voluntad. ¿Cómo pueden cambiar? Es solo por medio de perseguir a Jesús, a esforzarse a profundizar su persona, su obra, sus promesas. Todo tiene que ver con Él. Yo no necesito hombres que saben un montón acerca de la Gran Comisión. Yo necesito a hombres que pasen mucho tiempo en las Escrituras, buscando la persona de Jesucristo y buscando entender todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hablando de la Gran Comisión, me gustaría decir primeramente, el hecho de que la Gran Comisión es un mandato del Señor demanda que evangelicemos con urgencia. Nunca debemos olvidarnos que la Gran Comisión no es una sugerencia y no es una opción para la iglesia, es un mandato del Señor. Otra cosa, necesitamos pensar en la persona que nos ha mandado. No es un alcalde, un insignificante alcalde de un pueblo pequeño. Es el Señor de los señores, es el Rey de los reyes, es el creador y sustentador del universo y Él nos ha mandado que prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Y cómo le vamos a negar? ¿Cómo le vamos a negar? En el día de hoy, hermanos, hay tantas personas haciendo tantas cosas secundarias, insignificantes, que no tienen ninguna importancia de verdad con respecto al ministerio, la Gran Comisión o la gloria de Dios. Si ustedes van a ser usados por el Señor para avanzar la Gran Comisión, ustedes tienen que enfocarse en esta obra. Es una tarea que ha sido encomendada a cada uno de nosotros. Y un día vamos a ser juzgados conforme a cómo hemos obedecido. Ahora, vamos a ver
las 5 veces que el Señor ha mandado que cumplamos la gran comisión, no menos que 5 veces en las Escrituras, el Señor manda a la iglesia en cada generación, que cumpla la obra. Vamos a Mateo 28, 19 a 20. Él dice acá: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Id. Como vamos a ver en esta lectura, hasta ahora hay 3.4 mil millones de personas que no tienen ni la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y algunas veces cuando yo escucho lecturas sobre evangelización y la gran comisión, lecturas, ¿no?, dadas por eruditos, yo quiero levantarme y gritar: ¿qué parte de id no entiendes? No es tan complicado, hermano. Y de hecho, yo les puedo decir, por ejemplo, en Perú, yo conozco hombres que apenas pueden leer, pero están avanzando el Evangelio más que todos los seminaristas. Id. Debemos ir. Debemos estudiar cómo es el mundo. Debemos ver dónde la gente no tiene oportunidad de escuchar el Evangelio, y debemos ir. Una vez yo estuve con un grupo de hermanos en Perú, de Pacaypampa, y es en el norte, en la provincia de Piura, en la sierra. Y son hombres, hermanos, en un periodo de como 20 años, plantaron como 350, 500 iglesias por medio de un hermano que ahora ha muerto, pero que se llamó Ángel Colmenares. Y un día yo estaba predicando a como, no sé, 500 pastores ahí, de la sierra. No tenían carros ni nada, ¿no? Viajaban por caballo, por burro. Y yo empecé a explicarles cómo en el Medio Oeste no hay muchos predicadores y millones de personas están muriendo sin Cristo. Estos hermanos de la sierra no sabían dónde estaba el Medio Oeste. Se enojaron hasta llorando, con tristeza y enojo. ¿Cómo puede ser, pastor, que nadie ha ido? Y yo les dije: pero si vas, te van a matar. ¿Pero qué importa? Y varios, después de la lectura, vinieron a mí y me dijeron, con sus burros y sus caballos: pastor, ya hemos hablado, estamos listos. Muéstranos qué ruta tomamos para llegar al Medio Oeste. Y tuve que pasar como media hora explicando que hay un mar muy grande entre nosotros y ellos. Ellos no pudieron entender, no pudieron aguantar el hecho que hay personas fuera del alcance del Evangelio. Él dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Para ser discípulos, tú tienes que ser discípulo. Hay muchos en el día de hoy que están predicando, pero ¿cuántos están viviendo lo que predican? Una vez mi amigo habló con un pastor muy conocido entre mis hermanos. Es un hombre de Dios. Y mi amigo le preguntó: pastor, ¿conoces a una persona? Yo voy a tener una conferencia sobre la oración. ¿Conoces a una persona que puede predicar? Y el pastor dijo: no. ¿Por qué? Y él dijo: porque yo conozco hombres que predican sobre la oración, pero no oran. Y yo conozco hombres que oran siempre, pero no predican sobre la oración. Entonces, no debe ser así, hermanos.
Para ser discípulos de Jesucristo, nosotros tenemos que ser discípulos. Uno de los problemas más grandes en el día de hoy es que hemos mandado un montón de misioneros al mundo que no son discípulos, que no tienen el conocimiento bíblico de un discípulo, que no tienen una vida conforme a la ética de Cristo, que no saben orar, que no saben predicar. Debemos ir no solamente para compartir un pequeño mensaje, debemos ir para predicar el mensaje de los mensajes y vivir este mensaje. Entonces Él dice, id pues y haced discípulos. Él dice, id pues. El pues es muy importante. La palabra pues es muy importante porque relaciona este versículo con el versículo que viene antes, que toda autoridad ha sido dado a Cristo. Él tiene toda autoridad. Entonces podemos ir en su poder, bajo su soberanía. Pero no solamente esto, no solamente podemos ir, sino debemos ir. Debemos ir porque Él es el Señor. Él es el epicentro del universo. Él es la persona más importante que existe en la tierra. Y su mensaje, su obra, es el mensaje más importante. Entonces debemos ir. Es la única respuesta correcta a la grandeza de la persona de Cristo. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. No solamente algunos, de todas las naciones. Y los hermanos latinos deben saber algo muy importante, que hay lugares donde los hermanos latinos pueden entrar, donde los gringos, los europeos no pueden entrar. Quizás es porque Latinoamérica nunca ha participado mucho en una guerra mundial o en los asuntos, los conflictos mundiales. Pero no solamente en los lugares como la Ventana 1040, sino en París. Un latino se acepta mucho más rápido que un gringo. Hay lugares por todo el mundo donde los latinos pueden ir y predicar el Evangelio y los demás no pueden. Nosotros tenemos la responsabilidad de pensar dónde no se predica el Evangelio. Y si no podemos ir, debemos tratar de enviar. Y si no podemos ir o enviar, debemos por lo menos orar y orar y orar hasta que el Señor haga algo. Él dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto es muy importante porque en el día de hoy, ¿qué tenemos? Aún entre los evangélicos, o hombres que se llaman evangélicos, misioneros están enseñando que no hay mucha diferencia entre Alá y Jehová. Y no hay mucha diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Y tenemos que encontrar un tipo de compromiso, un tipo de unidad entre todos. No, hermanos. Nosotros tenemos un Dios muy específico. Y nosotros tenemos un mensaje muy específico. El Dios del Nuevo Testamento es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios de toda la Biblia es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nadie puede venir al Hijo excepto por la obra del Espíritu Santo. Y nadie puede venir al Padre excepto por la obra de Jesucristo. Y no solo esto, nosotros no hemos sido llamados a ser discípulos secretos o escondidos. Aquí podemos ver una confesión pública. Y no solamente una confesión pública identificándose con Cristo, sino también una confesión pública identificándose con la iglesia. Aquí es donde encontramos un problema muy, muy grande en el día de hoy. ¿Ustedes quieren saber lo que es la Gran Comisión? Una iglesia bíblica enviando hombres con las calificaciones de un anciano para plantar a otra iglesia
bíblica. No solo para evangelizar, no solo para hacer discípulos como individuos, sino para formar iglesias. El centro, el epicentro de misiones es la iglesia local. Ahora, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense en versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. No dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, sino todo lo que os he mandado. Tenemos que enseñar lo que nosotros ya estamos practicando.